Saludos estimados doctores, hoy les vamos a presentar un análisis de casos clínicos acerca de la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Bueno, queremos comenzar con algunas características generales de la bacteria. Primero, su forma y tamaño. Este va a ser un bacilo recto o ligeramente curvado y aerobio estricto. Su estructura, este va a carecer de cápsula, flagelos y es inmóvil. Y tiene una pared celular rica en lípidos, especialmente en ácido micólico, lo que lo hace resistente a la desecación y a muchos desinfectantes. Como medios de cultivo, principalmente se va a utilizar el medio de Lowenstein-Janssen, que este va a ser para identificar todas las Mycobacterium, a excepción de Mycobacterium leprae. Y por último, su tiempo de incubación, este va a ser de crecimiento lento, con colonias visibles en 2 a 8 semanas. Y es importante tener en cuenta que esta es una bacteria ácido alcohol resistente, por lo que se debe de teñir con una técnica de Ziehl-Neelsen. Con respecto a los mecanismos de transmisión, el principal va a ser a través de la inhalación de aerosoles infecciosos. Estas gotitas son generadas por personas con tuberculosis pulmonar activa cuando tosen, estornudan o hablan. Las gotitas son extremadamente pequeñas, de 1 a 5 micrómetros, lo que les permite permanecer suspendidos en el aire durante largos periodos. Y algunos factores que facilitan la transmisión va a ser la carga bacilar del paciente infectado, que claramente con personas con una alta carga bacilar van a ser más infecciosas. Y otro va a ser la vulnerabilidad del receptor, ya que individuos inmunodeprimidos como pacientes con VIH-Sida, receptores de trasplantes o personas desnutridas tienen mayor susceptibilidad a la infección y a la progresión de la enfermedad. Ahora, en cuanto a los síntomas que vamos a tener en la tuberculosis primaria, estos van a ser en su mayoría prodrómicos, mientras que en la tuberculosis activa vamos a contar con síntomas característicos como la tos crónica, el dolor torácico y la disnea. También, en caso de que la enfermedad llegue a diseminarse, nos encontraríamos con cuadros extrapulmonares dependiendo del tejido al cual se haya diseminado. En cuanto a diagnóstico, vamos a contar con esas 4 técnicas. Sin embargo, las más relevantes son la baciloscopía para alcohol ácido resistentes y las pruebas moleculares. Con respecto al primer caso clínico, tenemos que era un paciente masculino de 38 años en condición de indigencia en las calles de Costa Rica, sin antecedentes patológicos conocidos. A este paciente se le estudió por pérdida de peso, hematemesis y diarrea sanguinolenta. Se le documentó síndrome de inmunodeficiencia adquirida con infección por tuberculosis pulmonar. A este paciente se le inició con terapia antifímica y posterior a 15 días se le dio terapia antirretroviral con una evolución clínica de un deterioro hemodinámico, terminando con el fallecimiento de este. Con respecto al comentario clínico, cabe aclarar que el paciente acude a un servicio de emergencias presentando una historia de 6 meses de evolución de pérdida de peso, diaforesis nocturna, es decir, sudoración nocturna y tos seca, y en las últimas 2 semanas además experimentó un deterioro del estado general. Durante el examen físico se documentó un hallazgo de candidiasis orofaringia y ante esta situación se decidió ingresar al paciente para completar los estudios. Seguidamente se documentaron serologías positivas para VIH-1 y 2, con un conteo de CD4 de 33 células entre microlitro. Y cabe recalcar que por debajo de 50 células entre microlitro refleja una inmunosupresión severa, aumentando así el riesgo de infecciones oportunistas. Seguidamente, al paciente se le inicia un tratamiento con fluconazol y una profilaxis con TMP-SMX, que esta es una combinación de 2 antibióticos, el trimetoprima y el sulfametosazol. Es un medicamento que es ampliamente utilizado para tratar diversas infecciones bacterianas y también prevenir infecciones oportunistas en personas con sistemas inmunitarios debilitados, como los pacientes con VIH. Posteriormente se documentó una PCR positiva para bacilo de Koch, que confirmaba la presencia de Mycobacterium tuberculosis. Se inició una terapia con rifampicina, isoniazida, piracinamida, entre otros medicamentos, a fin de reducir esta infección. A pesar de todo, el paciente se deterioró mucho y se inició el uso de una terapia antirretroviral. Dentro de los hallazgos clínicos que presentaba el paciente, la más importante fue una trombosis venosa profunda en miembro inferior izquierdo, así como una hepatomegalia, falla multiorgánica y otros hallazgos clínicos que indicaban una infección diseminada.
bueno, a nivel del miembro inferior izquierdo se presentó una lesión cutánea diseminada que se describe como nódulos ulcerados, razón por la cual se le administró tratamiento anticoagulante. A pesar de todo, al día 44 de haber sido admitido, este presentó una hipotensión severa, una respiración agónica y en horas de la mañana falleció. Bueno, por el lado del análisis anatomopatológico, tenemos que entre los principales hallazgos patológicos en la autopsia a nivel macroscópico se observaron lesiones nodulares en vaso y lesiones tumorales violáceas en diversas partes como piel, lengua, laringe, esófago, estómago, intestino delgado e hígado. Los cortes histológicos en los tejidos mencionados anteriormente, como también a nivel pulmonar y renal, mostraron hallazgos compatibles con el sarcoma de Kaposi. Igualmente se observó el bacilo Microbacterium tuberculosis en tinción Sayen-Nielsen en los cortes de los ganglios linfáticos, pulmón y vaso, que es la imagen que pueden ver que dice figura 2 en la presentación. En los cortes histológicos no se observaron levaduras compatibles por infección por Histoplasma capsulatum. De esta forma se podría concluir que el paciente no presentaba una infección activa por histoplasma, pero todos estos hallazgos anteriormente descritos sí son compatibles con tuberculosis diseminada y el sarcoma de Kaposi diseminado. Y ya para concluir, me gustaría recalcar que las principales recomendaciones destacan que como futuros profesionales de la salud debemos siempre considerar las posibilidades de estas condiciones de alta mortalidad que coexisten en pacientes con inmunodeficiencia y siempre estar atentos para proporcionar un tratamiento oportuno. A continuación vamos a hablar sobre el caso clínico número 2. Esta es la historia clínica del paciente. Básicamente es un lactante masculino de 11 meses de edad con desnutrición crónica severa. Además es hijo de una madre adolescente con sospecha de consumo de estupefacientes. Es traído a consulta por presentar evacuaciones líquidas y aumento del volumen en el cuello. Al realizarle el correspondiente examen físico se logró observar hiporexia, fiebre, pérdida de peso y tos seca. Además, el paciente luce hidratado con palidez cutánea mucosa acentuada. También se evidencia asimetría y aumento de volumen en región anterolateral derecha e izquierda del cuello y en ambas regiones supraclaviculares. En base a los datos del paciente, se hizo un listado de laboratorios iniciales que, como este iba evolucionando clínicamente, se le añadieron pruebas complementarias que ayudaron a un diagnóstico correcto de la tuberculosis. En primera instancia tuvimos un hemograma que mostró leucocitos con neutrofilia, trombocitosis y una anemia severa. Tenemos también una PCR elevada, sabiendo que los datos basales es de 1 miligramo por decilitro, mientras que aquí está a 16.7. En el coproanálisis no se dio ninguna alteración y más adelante se hizo una biopsia del ganglio linfático que mostró una linfadenitis crónica con una necrosis gaseosa, que era uno de los puntos que sugirió la tuberculosis. Otras pruebas que se hicieron fue el contenido gástrico, que mostró Mycobacterium tuberculosis, el cultivo ganglionar, que también fue positivo para Mycobacterium tuberculosis. Estos se hicieron aproximadamente al día 28 fue que se dieron los datos. El líquido cefalorraquídeo mostró un citoquímico normal y también se hizo la prueba de la concentración de adenosina deaminasa y estadio negativa. En conjunto con el hemograma, la PCR y el coproanálisis, se mandaron radiografías de tórax anteroposteriores y laterales que lo que mostraron fue plastrones alveolares bilaterales. Un plastrón siendo el añadido de ganglios linfáticos que lo que ocasiona es un crecimiento de masa anormal. Con el bronquiograma aéreo de lóbulos medios e inferiores se terminó también diagnosticando una neumonía bilateral. En este primer caso lo que se hizo fue mandar antibióticos de amplio espectro que por una cierta cantidad de tiempo no mejoraron al paciente. Por eso se mandaron las otras pruebas vistas en la diapositiva anterior y también una tomografía de cuello que mostró plastrones adenomegálicos y una adenopatías reactivas. También hubo ultrasonidos de cuello que mostró un plastrón adenomegálico y en el abdomen el líquido libre abdominal fue escaso. En base a lo que se conoce de la madre, también se repitieron pruebas serológicas para la VIH y la sífilis, se aplicó una PCR-DNA para la VIH y se hicieron pruebas para el citomegalovirus y el Epstein-Barr virus, todas las posteriores dando negativas.
Se hizo también un frotis de sangre periférica con una anemia ferropénica leve y granulaciones tóxicas, y en base a todas las pruebas de apoyos pudo llegar al diagnóstico correcto de la tuberculosis y se aplicaron antituberculosos como la rifampicina, la isoniazida y la pirazinamida. Esto resultó en una disminución del plastrón ganglionar, una ausencia de fiebre y sudoración y reactantes en descenso, con una mejoría radiológica del paciente. A continuación estaremos hablando del caso clínico número 3. De historial médico tenemos a un paciente inmunocompetente, sin antecedentes clínicos de importancia ni contacto con casos conocidos de tuberculosis. No tiene historial de alergias conocidas a medicamentos o alimentos y no ha realizado viajes durante los últimos 2 años. En motivo de consulta tenemos un varón de 28 años, residente de Callao, Perú. Llega al hospital con una enfermedad de 4 meses de evolución, con inicio insidioso y curso progresivo. De antecedentes previos menciona un cuadro leve de COVID-19 en el 2021 y niega contacto con pacientes de tuberculosis. La sintomatología se caracteriza por tos, sensación de alteza térmica no cuantificada a predominio vespertino. Paciente presenta sudoración nocturna, hiporexia, astenia y pérdida de peso de alrededor 10 kilos. Paciente menciona que aproximadamente un mes después del comienzo de los síntomas respiratorios tuvo inicio de dolor agudo y de leve intensidad con ubicación en el segundo dedo de la mano derecha, que en 3 semanas fue aumentando del dolor, así como el volumen del dedo, causando como consecuencia limitaciones de funcionalidad. En cuanto al diagnóstico, inicialmente se hizo la confirmación de que tenía tuberculosis pulmonar por medio de una baciloscopía de esputo, la cual dio positivo. En el método diagnóstico, como se mencionó, se utiliza una baciloscopía que va a ser utilizada principalmente para identificar presencia de bacilos ácido alcohol resistentes, y el agente causal en este caso va a ser Mycobacterium tuberculosis, y para el tratamiento lo que se le dio al paciente fue isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. En cuanto al diagnóstico diferencial, debido a que persistieron los síntomas tras un mes de tratamiento, se requirió una ampliación de estudios para determinar la etiología de la lesión pulmonar, siendo el primer diagnóstico diferencial una lesión neoformativa, la cual es una masa anormal de tejido desarrollado en cualquier parte del cuerpo. Ante esta necesidad, fue derivado a un hospital de mayor complejidad para realizar dichos estudios. Para el examen físico de este paciente, el paciente se encontraba con una delgadez, hidratado, hemodinámicamente estable, afebril, lúcido. A la auscultación, el murmullo vesicular estaba disminuido a nivel de la base del hemitórax izquierdo, con presencia de subpétidos difusos a predominio de 2/3 superiores de ambos hemitórax. No presentaba adenopatías palpables. La evolución osteoarticular mostró una tumoración de 6 por 4 centímetros en el segundo dedo de la mano derecha, comprometiendo más que todo la falange proximal. No se evidenció un aumento en la temperatura local, pero sí una ligera hiperpigmentación, y se observó una limitación funcional parcial en la articulación interfalángica. Tenemos que para las pruebas de laboratorio hechas para este paciente tenemos en primer lugar los leucocitos. Los leucocitos nos dio un resultado de 12.200, siendo este interpretado como una elevación alta. La hemoglobina estaba en 12,4, estaba bajo en hombres, pero estaba en el límite superior normal de las mujeres, pero como nuestro paciente era un paciente masculino, estaba bajo. Tenemos los eosinófilos que estaban normales, los linfocitos en un 9 que estaban muy disminuidos, teníamos la presencia de una linfocitopenia. Luego nuestra PCR estaba en 11,7, estaba muy elevada, por lo tanto nos indicaba de una inflamación activa. Posteriormente tenemos la velocidad de sedimentación globular, que estaba en 12 milímetros por hora. Este estaba en un rango normal. Y luego la prueba de VIH que se le hizo al paciente de cuarta generación no fue reactiva. Como parte de la discusión final de esta patología, la tuberculosis osteoarticular es una forma poco común de tuberculosis extrapulmonar, que era lo que tenía nuestro paciente. El diagnóstico de esta patología se retrasó debido a que tenía una similitud clínica y radiológica de la enfermedad con numerosas entidades neoplásicas malignas y óseas. Para este caso clínico se toma en cuenta las manifestaciones clínicas de una expresión poco común de lo que es tuberculosis extrapulmonar, teniendo afecciones en regiones óseas que además son corporalmente fuera de lo habitual en el diagnóstico diferencial. Por último, esta sería nuestra bibliografía.